Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Tal vez como podrán escuchar, bueno, yo estoy un poco enferma, pero bueno, vamos a empezar la clase. Espero que no me afecte mucho la garganta. Dice, bueno, un flujo de vapor de 1.5 kilogramos por segundo a 1.2 megapascales y 250 grados entra a un calentador antes de ingresar a una turbina de 75% eficiencia isentrópica, de la cual sale a 150 kilopascales. Dice, si la transferencia de calor al vapor en el calentador es de 300 kilowatts desde un foco a 1200 Kelvin, hay que encontrar la potencia de la turbina y la entropía generada. Entonces, acá básicamente lo que ya les tengo preparado es el diagrama que define este sistema, ¿verdad? Entonces tenemos una primera entrada, que tenemos ese flujo másico, ¿verdad? De 1.5 kilogramos por segundo, que está a una presión de 1.2 megapascales y a una temperatura de 250 grados. Va a pasar por un calentador, ¿verdad? Que ese calentador está recibiendo, ¿verdad? De este flujo de calor de 300 kilowatts desde este foco, ¿verdad? Que está a 1200 Kelvin, y posteriormente ingresa a la turbina y nos indican que la turbina tiene una eficiencia del 75% isentrópica y que la presión a la salida acá de la turbina es de 150 kilopascales. Entonces nos piden determinar estas dos cosas que tengo marcadas en rojo, que es la potencia de la turbina y la entropía generada. Entonces, tal vez voy a separar esta entropía generada que pongo por acá, porque esta entropía generada se calcula para todo el sistema. Y este otro valor, ¿verdad? De la potencia, si es específicamente de la turbina. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con determinar cuál sería esta potencia de la turbina. Antes de eso, nada más les voy a anunciar un poquito de cómo va a ser la resolución del problema. En este tipo de problemas en los que hay eficiencia isentrópica, algunas veces es útil crear un estado de salida donde se comporte de manera reversible. Es decir, crear un estado al cual le podríamos llamar que va a ser un estado 3S. Entonces, ese estado 3S es un estado ficticio que está trabajando de manera tanto reversible como adiabática. Entonces, se los voy a colocar acá. En este estado asumimos que el sistema se comporta de manera reversible y adiabática. ¿Por qué va a ser útil crear este sistema? Porque vamos a ver que tenemos una ecuación cuando uno realiza el análisis de la turbina que nos dice que esa eficiencia, que es la que yo les coloco por acá, que esa eficiencia isentrópica en las turbinas es igual a la potencia real entre una potencia isentrópica. Entonces vemos que tenemos una fórmula, ¿verdad? Que si nosotros sabemos cuál es esa eficiencia y podemos determinar esta potencia isentrópica, podríamos determinar la potencia real. Básicamente por ahí tiene que ir la línea de pensamiento de por qué vamos a crear un estado ficticio. Entonces, en ese estado, ¿verdad? Tenemos que recordar que no hay pérdidas de energía por calor debido, por ejemplo, a vibraciones o a fricción, ¿verdad? Que hay en el equipo. Entonces, en las turbinas, por ejemplo, la potencia, también tenemos que tener en cuenta que la potencia real siempre va a ser menor que la potencia isentrópica. Ahora, también otra de las cosas que tenemos que recordar para poder resolver este ejercicio es que los calentadores podíamos suponer que no había un cambio en la presión. Es decir, que la presión en 1 es igual a la presión en 2 y que entonces esa presión 2 va a ser igual a 1,2 megapascales. ¿Ok? Y entonces vamos a iniciar, como les dije, tratando de determinar esta potencia de la turbina. Para hacer eso, entonces coloco acá estoy haciendo el análisis, ¿verdad? En la turbina. Y estamos colocando la ecuación de la continuidad. Entonces, si nos enfocamos en esta zona de acá, ¿verdad? De la turbina y le hacemos el análisis de la continuidad, recordamos que no hay acumulación y básicamente vamos a tener que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Pero ¿cuál es el flujo de entrada? Ahí sería M2 es igual a M3, ¿verdad? Pero si vemos, si vamos adelantándonos un poquito y pensáramos en también hacer una ecuación de continuidad en el calentador,
vamos a ver que M2 también va a ser igual a M1. Entonces, voy a hacer, yo por aquí había puesto esas fórmulas, voy a llevarme esto. Entonces ya sabemos que también si hacemos un análisis para saber, porque no sabemos ni M3 ni M2 supuestamente, ¿verdad? Pero si hacemos el análisis en el calentador, llegamos a que no hay acumulación y que entonces el flujo de entrada es igual al flujo de salida también en este equipo. Y entonces eso me lleva a mí a saber que M1 es igual a M2. Y este flujo sí lo teníamos acá, ¿verdad? Que era el que nos habían definido. Aquí voy a ponerle M sub 1 como 1.5 kilogramos por segundo. Entonces voy a definir en realidad que todos esos flujos los voy a llamar como M, nada más. ¿Ok? Entonces, donde ese M es igual a 1,5 kilogramos por segundo. Entonces, ya hice la ecuación de la continuidad en la turbina. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Podríamos venir y aplicar esta fórmula, ¿verdad? Que les comenté. ¿Por qué? Porque ya yo sé que la eficiencia isentrópica de la turbina es un 75%. Es decir, este valor de acá, ya yo lo sé. Ese valor es 0,75. Es igual a lo que me están preguntando, ¿verdad? Que sería esta potencia de la turbina dividido entre esa potencia isoentrópica. Entonces, o esa potencia más bien cuando yo estoy considerando que el proceso es reversible y adiabático. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a crear ese estado conocido como, o en el que consideramos que es reversible y adiabático. Para hacer eso, entonces vamos a aplicar igual una primera ley en la turbina, considerando la verdad adiabática y reversible. Entonces, esto todavía no lo vamos a necesitar. Yo por aquí tenía la primera ley. Esto lo había hecho como para adelantar un poquito. Entonces, estamos haciendo eso porque andamos buscando este valor, ¿verdad? Entonces, para poder saber ese valor, vamos a tener que aplicar la primera ley en la turbina, considerando la que es adiabática y reversible. Entonces, si nosotros consideramos que la turbina es adiabática y es reversible, entonces este término, como es adiabático, se nos va a cancelar. No tenemos, ¿verdad? Un estado 2 y un estado 1, no hay una acumulación. Vamos a despreciar la energía cinética y la energía potencial. Y básicamente entonces nos está quedando que el flujo másico de entrada, pero en la turbina, ¿cuál era la línea de entrada? En la turbina la línea de entrada era la número 2, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que M2, pero ya también sabíamos que todos eran iguales. Entonces voy a dejarlo únicamente como M por H2 es igual a M por H3 más ese trabajo. Pero ese trabajo, bueno, esa potencia, pero esa potencia no es cualquiera, va a ser esa sub S, ¿verdad? Porque la estamos considerando como adiabática y también como reversible. Entonces, si nosotros despejamos ahí para ese valor que queremos averiguar de potencia sub S sería el flujo másico por H2 menos H3, pero este H3 tampoco va a ser cualquier H3, ¿cuál va a ser? Un H3S. ¿Por qué? Esto sub que yo pongo acá, ¿verdad? De los S, este es por esto, porque estamos considerando lo que es adiabático y reversible. Ahora bien, ¿qué podemos ver de aquí? El flujo másico ya lo sabemos, ¿verdad? Es decir, nosotros ya sabemos que es 1,5 kilogramos por segundo. Vamos a verificar nada más. Sí, 1.5 kilogramos por segundo. Y me dicen, ok, ¿cuánto es H2 y cuánto es
H3S. Entonces, todavía yo no sé, ¿verdad? Porque de todo lo que teníamos, me están preguntando cuánto es H2 y cuánto es H3S. O sea, tengo que determinar cuántos son esos valores para poder saberlo. De aquí yo lo único que podía haber definido era que con esta presión y esta temperatura, en las tablas de vapor sobrecalentado, específicamente en la página 762, íbamos a poder saber H1, perdón, íbamos a poder saber cuánto era la entalpía en el estado 1 y la entropía en el estado 1, pero no lo sabemos para el estado 2, ni para el estado 3, ni para el estado 3S que estamos creando, ¿verdad? De forma reversible y adiabática. Entonces, ¿qué podemos pensar? Ah, ok, pero esa entalpía en el estado 2, si tal vez yo hago un balance acá en el calentador de primera ley, podría venir tal vez a averiguar esta H2. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una primera ley en el calentador. Entonces, yo por aquí tenía copiada la fórmula. Voy a llevármela. Voy a llevarme esto de acá. Ok, entonces, este análisis de primera ley lo vamos a hacer. Aquí lo que estamos haciendo es análisis en el calentador. ¿Para buscar qué? Para buscar este H2 que está aquí de primero, porque no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si estamos haciendo el análisis en el calentador, nosotros sabemos que en el calentador la potencia, decíamos que era cero, ¿verdad? No hay término, no existe este término, entonces básicamente vamos a llegar a que el calor más la entrada que sería M1, pero ya sabemos que es M por H1 es igual a M2 por H2. Entonces, estaríamos llegando que Q más M H1 es igual a M H2. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar, por ejemplo, H2. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que Q más M por H1 menos H2 es igual a 0. Y ese Q ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué sabemos ese Q? Porque al inicio nos habían dicho que ese Q que estaba ahí era de 300. El M ya lo sabemos, ¿verdad? 1.5 kilogramos por segundo. El H1 ya lo sabemos también. Entonces prácticamente ya sabemos todo excepto el H2. Entonces de ahí vamos a despejar justamente ese H2. Entonces de aquí nosotros vamos a saber que ese Q es de 300, ¿verdad? Kilowatts más 1,5 kilogramos por segundo por el H1, ¿verdad? Que ese H1 venía de tablas, que era 2.935 kilojulios por kilogramo, menos justamente lo que andamos buscando, que es ese H2. Y todo eso es igual a 0. Entonces, cuando ustedes despejen, les va a dar que ese H2 es igual a 3.135 kilojulios por kilogramo. Y esto vamos a ponerle algún color característico. Entonces, color, vamos a ponerlo en anaranjado. Entonces, ya de aquí, de esta fórmula, ¿verdad? Ah, bueno, le habíamos puesto morado, perdón. Entonces, ya de aquí, sabemos cuánto es este H2. ¿Ok?
Yo también tengo que saber cuánto es ese H3S, pero me voy a adelantar nada más un momentito porque también vamos a tener que saber otro valor. Específicamente voy a averiguar de una vez cuánto es el S2. ¿Por qué lo voy a hacer? O bueno, no importa, voy a hacerlo en orden. Voy a aplicar, ¿verdad? Voy a pensar en este momento que tengo que determinar cuánto es ese H3S. Ese H3S, vamos a ponerlo con celeste. Entonces, para saber ese H3S podría decir, ok, hay otra fórmula que yo todavía no he utilizado, que es el de la turbina, específicamente aplicarle una segunda ley más bien a la turbina. Entonces, si yo le aplico una segunda ley, voy a dejar un espacio aquí, ya van a ver por qué. A la turbina de manera diabática irreversible, yo estaría encontrando ese estado H3S, ¿verdad? Porque recuerde que el S siempre iba a estar ligado a esta parte adiabático y de reversible. Entonces, este término se nos hace cero. Ah, bueno, esta es la segunda ley, ¿verdad? Luego, si estamos considerando que es adiabático y es reversible, es decir, no hay calor y no hay S generado. Estoy llegando entonces a que M1 para la turbina, bueno, que M para la turbina de entrada por S2 es igual a M de salida, ¿verdad? Pero ya sabemos, o sea, sería M3, pero ya sabemos que todos son M por S3S. Y nosotros sabemos que los flujos son iguales, entonces aquí estoy llegando a que S2, o sea, la entropía en el estado 2 es igual a la entropía en el estado 3 si yo estoy considerando que la turbina funciona de una forma adiabática y reversible. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ya yo puedo entonces saber que si yo sé S2, voy a saber por defecto cuánto es ese S3S. Por eso es que de aquí había dejado un espacio. ¿Por qué? Porque ya yo sé H2, es decir, ya yo sé H2 aquí, pero yo también ya sé que la presión 2 es 1.2 megapascales, entonces ya yo tengo definido mi sistema. Entonces, eso junto con que yo sé que la presión 2 es igual a 1,2 megapascales, si yo voy a las tablas, voy a poder determinar, y ya les digo específicamente cómo lo van a tener que hacer, porque aquí van a tener que interpolar, porque cuando ustedes se fijen, bueno, primero que nada, van a darse cuenta, ¿verdad? Cuando busquen a esa presión, ¿verdad? Que van a tener que irse a las tablas de vapor de agua sobrecalentado y van a tener que interpolar entre los valores de H y S, considerando H de 3045,8 y un S de 7,0316 y un H de 3153,6 y un S de 7,2120. Entonces ustedes van a interpolar entre esos valores, ¿verdad? Y entonces así van a poder obtener un S2 igual a 7,1809 kilojulios kilogramo Kelvin. ¿Ok? Entonces, si ya yo sé ese S2, ya yo sé aquí que S2 es 7,1809 kilojulios por kilogramo Kelvin, entonces ya yo sé cuánto es el valor de la entropía en el estado 3 considerado de manera diabática y reversible. Entonces nos devolvemos a nuestra ecuación, ¿verdad? Que eso era lo que hacía falta, el H3S. Entonces voy a subrayar esto
con ese color celeste, porque ese era el valor que nos estaba haciendo falta. Y voy a traerme esta ecuación para que sepan que es que de aquí la dejamos inconclusa. Bueno, voy a borrar esto como para que no quede tan raro y me voy a llevar esta ecuación y vamos a sustituir los datos. Entonces ya tenemos todo lo que nos hacía falta. Y estaríamos entonces llegando a que ese WS, ¿verdad? Sería igual a 1,5 kilogramos por segundo por un H2, ¿verdad? Que H2 nos había dado 3.135 kilojulios por kilogramo menos H3S. Ok, perdón. Lo que encontramos fue S3S. Aún no hemos encontrado ese H3S. Es lo que tenemos que ir buscando. Voy a borrar un momento este celeste de aquí. Y voy a llevarme esto para el otro lado. Todo esto. Entonces, ya nosotros sabemos, ¿verdad? Aplicando una segunda ley que encontramos ese S3S. Entonces, ahora necesitamos encontrar, ¿verdad? El H3S, que es verdaderamente lo que nos está haciendo falta aquí. Entonces, ¿cómo podemos sacar ese H3S? Ese H3S lo vamos a poder sacar. ¿Por qué? Porque ya yo también tengo definido mi sistema. Tengo que la presión en 3 es igual a 150 kilopascales. Pero aquí tenemos que también saber, y les voy a anotar algo importante, y es que la presión en 3, voy a apuntarlo en rojo, y es que cuando estamos haciendo esto, podemos decir que la presión en 3 o en ese estado, ¿verdad? Que queremos convertir de forma adiabática irreversible, es igual a la presión en 3 bajo esas condiciones. Pero si tengan en cuenta que la temperatura en ese estado 3 no es igual a la temperatura en el estado 3S y que tampoco H3 es igual a H3S. Lo único que podemos decir es acerca de la presión, ¿verdad? Pero eso ya nos va a ayudar porque entonces nosotros vamos a poder saber que esto también es igual a un P3S. Entonces nosotros sabiendo que P3S es 150 kilopascales, vamos a ir a para acá, por acá. Nosotros ya sabemos entonces, ¿verdad? Que la presión 3S es igual a 150 kilopascales. Y además sabemos que S3S es igual a 7,1809 kilojulios por kilogramo Kelvin. Entonces, cuando ustedes se fijan en las tablas, se van a dar cuenta que bajo estas condiciones, nosotros tenemos un equilibrio líquido-vapor. ¿Por qué? Porque ese valor está entre el SF, S3S y el SG. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el valor de la calidad, porque eso nos va a permitir luego poder determinar ese H3S. Vean cómo lo vamos a hacer. Vamos a decir, ok, yo sé que ese 3S es igual a SF más X3S por SFG. Entonces, yo sé que entonces 7,1809 kilojulios kilogramo Kelvin es igual a un SF, que por aquí yo tenía apuntado, vamos a ver. Bueno, aquí también viene otra anotación. Aquí, bueno, van a tener que, ok, acá lo tengo. Denme un momento para ver dónde tenía ese valor. A 150 kilopascales.
Así lo tengo. Entonces va a ser que van a tener que 1,4335 más esa calidad que ando buscando por 5,7897. Y así, entonces, ustedes van a obtener que esa calidad 3S es igual a 0,993. Vean que la calidad es muy alta. Eso es de esperar, ¿verdad? Porque en la turbina, al tener un eje rotatorio o lo que tenemos a la salida tienen que ser vapores sobrecalentados, ¿verdad? O vapores saturados o sistemas así. Si es una mezcla líquido-vapor, tiene que tener una calidad bastante alta porque si va líquido ahí nos va a dañar el equipo. Entonces esto es como un indicio de que vamos bien. Ahora, entonces, bueno, ya sabemos la calidad. Entonces, si ya sabemos la calidad, ya vamos a poder saber también ese H3S. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a decir que H3S es igual a HF más la calidad por HFG. Entonces, eso va a ser, ese H3S va a ser igual al HF. En estos valores los estoy leyendo de tabla, que es 467,08 más la calidad que acabo de averiguar, que es de 0,993 por el HFG, que dice que es de 2,226,5. Entonces ese H3S me está dando 2,677,99 kilojulios por kilogramo. Y esto ahora sí era ese valor, ¿verdad? Que andábamos buscando para poder hacer el cálculo. Nada más voy a cambiarle esto de color para que recuerden que tanto este valor como este otro vienen de tabla. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿verdad? Con esta ecuación que yo me había venido a colocar por acá, que era la de los datos, vamos a poder saber el valor, ese valor de potencia, que serían 2,677,99 kilojulios por kilogramo. Y entonces, cuando ustedes meten todo eso a la calculadora, SWS les va a estar dando 685,52 kilowatts. Entonces, vean que esa es la potencia considerando que el sistema es reversible y adiabático, ¿verdad? Pero recuerden que a nosotros lo que nos preguntaban era la potencia de la turbina real, ¿verdad? Entonces, porque ya va a ser sencillo, porque recuerden que entonces a través de esta fórmula, que es todo lo que hemos tratado de hacer, calcular este WS, pero entonces ya podemos saber este W, porque ya tenemos todos los datos. Entonces, copiar, nos vamos a ir aquí al final, porque entonces esto corresponde a lo que habíamos marcado desde un inicio, con un color verde como este, creo. Y entonces ya podemos saber este W, que va a ser igual entonces a 0,75 por 685,52 kilowatts. Entonces nos estaría dando que esta potencia de la turbina es igual a 514,14 kilowatts. Ok, ya aquí tenemos entonces la primera respuesta. Ahora, lo otro que nos preguntaban era la entropía generada.
para nosotros poder calcular la entropía generada, tenemos que tomar como control todo este sistema. Es decir, es de todo el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar, eso uno lo puede saber, aplicando una segunda ley a todo el sistema, ¿verdad? Que marqué en verde. Entonces, por aquí yo tenía la segunda ley apuntada. Y aquí les hice esta marquita en verde para que recuerden que es del sistema que delimitamos en verde, que voy a hacérselo mejor como así, para que recuerden que es de ese sistema. Y entonces vamos a tener que hacer el mismo análisis. Entonces, en nuestro sistema no hay acumulación, entonces vamos a tener que ese S generado, ¿verdad? Que es lo que nos están preguntando, es igual a menos la masa por la de entrada, que sería entonces S1. Bueno, voy a sustituir primero a nuestra nomenclatura y luego espejo. Esto es 0 es igual el flujo másico, ¿verdad? Por la entropía de entrada menos el flujo másico por la entropía de salida más el Q entre el T0. Tengan cuidado porque este T0 que ponemos acá es el que viene del depósito más el S generado. Entonces tenemos que 0 es igual a M S1 menos S3 más Q entre T0. Es decir, S generado es igual bueno, voy a ponerlo así como M S3 menos S1 menos Q entre T0. Entonces, ¿qué nos vamos a estar dando cuenta acá? Aquí ya estamos calculando, bueno, haciendo los cálculos para la segunda pregunta, ¿verdad? Y vamos a ir pensando. Esto es lo que me pregunta. El flujo másico yo lo tengo. Este S3 yo no lo tengo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que yo tenía aquí, como este S3, era un S3, pero tomado considerando que el sistema era diabático y reversible, ¿verdad? Entonces, en realidad yo no tengo ese S3. El S1 sí lo tengo, ¿verdad? Que venía desde el inicio de tablas. Ahí no tengo problema. Y lo otro es el Q también lo tengo, ¿verdad? Que eran los 300 kilowatts kilowatts que me decían desde el inicio, y el T0 también, que eran los 1200 Kelvin. Es decir, ahora mi trabajo consiste en determinar cuánto es este S3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar ese S3? Vamos a pensar en aplicar una primera ley a la turbina, pero ahora real. Entonces voy a traerme una ecuación por aquí de primera ley. Vamos a ver dónde tengo una. Acá. Es más, me va a llevar justamente esta, que era cuando la habíamos considerado adiabática y reversible, pero ahora para la turbina real. Entonces, aquí en lugar de poner adiabática y reversible, vamos a poner que es para la turbina real. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí ya no va a ser SWS, ¿verdad? Sino que va a ser nada más el W, y no va a ser H3S, sino que va a ser nada más H3. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta acá? Vamos a borrar de aquí también. ¿Ok? Ah, bueno, ese también. Y ese también. Entonces, por ejemplo, podríamos llegar a una ecuación como esta, aplicándole la primera ley a la turbina real. Pero, ¿qué sabemos? Ya nosotros ese trabajo de la turbina real lo acabamos de determinar. El flujo másico lo sabemos. El H2 también lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo único que nos hace falta o que podríamos más bien sacar de aquí? Ese H3. Entonces, vamos a ver. Tenemos que ese trabajo real, ¿verdad? Era de 514,14, tiene que ser igual a 1,5 por el H2. Vamos a ver dónde teníamos ese H2. Teníamos por aquí.
Voy a quitarle aquí las unidades porque en ti no se lo fui poniendo todo. Menos SH3. Es decir, de esa primera ley, ¿verdad? Aplicada a la turbina real, lo que podemos saber es SH3. Entonces, H3 nos estaría dando que es 2.792,24 kilojulios por kilogramo. ¿Y por qué yo vine a averiguar ese H3? Ok, era lo que podía averiguar de la primera ley en la turbina real, pero ya yo sé también que este H3, ¿verdad? Recordando lo que nosotros tenemos que calcular es este S3, ¿verdad? Voy a marcarlo aquí. Con, ya ni sé cuál color no he usado. Voy a ponerle ese. Ok. Entonces, si ya yo tengo H3, ya yo también sé de ahí P3, ¿verdad? Que sabíamos que era igual a 150 kilopascales. Entonces, si yo me voy a las tablas y ahí van a tener, eso sí, que hacer una interpolación doble. Ya le digo exactamente entre qué valores. Tenemos la presión de 150 kilopascales. Entonces, en las tablas de vapor sobrecalentado van a tener que hacer una doble interpolación. ¿Por qué? Porque primero van a tener que determinar para esta entalpía a dos presiones que ahí aparecen de 100 y de 200 y luego usando esos valores van a tener que determinarlo para la presión de 150. Es decir, van a tener H, ustedes saben, voy a poner aquí un momentito. Ok, en la primera interpolación, ustedes saben lo siguiente, que esta la estamos haciendo a 100 kilopascales. Saben que H y S. Entonces, le dicen que es 2.776,4 y también les dicen que el otro es 2.875,3 y el S es 7,61, 33 y 7,83, 42. Entonces, cuando ustedes interpolen para este H3, ¿verdad? Les va a dar un S de 7,6487. Luego, en la segunda interpolación, bueno, para cuando hagan otra interpolación, ¿verdad? Pero a 200 kilopascales, que es el otro valor que aparece en las tablas. Esto está en la página, voy a ponérselos aquí, 761. Van a saber que H tiene un valor de 2.768,8 y también tienen otro de 2.870,5 y tienen un S de 7,2795 y otro de 7,5066. Entonces, cuando lo prueben para SH, van a obtener que ese es de 7,3318. Ok, y ahora entonces ya tienen el H, bueno, para este H ya tienen dos S, ¿verdad? Uno a 100 y otro a 200. Entonces ya ahora sí van a poder interpolarlo para 150. Entonces cuando interpolen para 150, ¿verdad? Utilizando P y S, entonces a una presión de 100 kilopascales, sabemos que nos dio 7,6487 y a una presión de 200 kilopascales nos dio 7,3318. Cuando interpolen para nuestra presión de 150, les va a dar que ese S3 es igual a 7,4902 kilojulios, kilogramo, Kelvin. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuánto es ese S3. Entonces, si nos devolvíamos a nuestra ecuación, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que requerimos para saber ese S generado.
Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar por acá. Ok, entonces, esto es ese valor. Y ya sabíamos todo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes pongan ese generado, les va a dar que es igual a 0,7414 kilowatt Kelvin. Y esta era la otra pregunta que nos hacían en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, en el próximo video vamos a ver la resolución del ejercicio número 2.